Вивчайте мову за допомогою коротких історій. Спочатку прослуховуємо текст і пробуємо зрозуміти основні слова. Далі розбираємо кожну фразу покроково. А потім ще раз слухаємо історію без підказок, щоб відчути прогрес. Me llamo Elena. Mi pasatiempo favorito es la fotografía. Me encanta capturar momentos especiales. Un sábado por la mañana, decidí ir a un parque natural. Este parque está cerca de mi casa. Preparé mi mochila con mi cámara. También puse un objetivo extra y mi trípode. Además, el LVE accent aigu agua y un pequeño bocadillo. El día estaba soleado y perfecto para salir. Llegué al parque a las 10 de la mañana. Había muchos árboles verdes y flores de color. El aire fresco era muy agradable. Empecé a caminar lentamente. Buscaba la foto perfecta. Primero, vi unos pájaros cantando en un árbol. Hice varias fotos de ellos. Luego, encontré una flor muy rara. Era de un color morado intenso. Me agaché para tomar una buena foto. Después de un rato, vi un sendero nuevo. Nunca había ido por ese camino antes. Sentí curiosidad y decidí explorarlo. Pensé que podría encontrar algo interesante. El sendero me llevó más profundo al bosque. Los árboles eran más altos allí. El silencio era casi total. De repente, escuché el sonido del agua. Seguí el sonido con emoción. Encontré una pequeña cascada escondida. Era un lugar mágico y hermoso. La luz del sol se filtraba entre las hojas. Saqué mi cámara rápidamente. Monté mi trípode junto al agua. Justo cuando iba a disparar, algo se movió. Un pequeño ardilla apareció de repente. Era muy valiente y curioso. Se acercó a mi cámara. Empezó a tocar el trípode con su nariz. Luego, intentó mover la tapa del objetivo. Me reí, era una situación muy divertida. La ardilla no quería irse. Finalmente, le ofrecí un trozo de mi bocadillo. Mientras comía, pude tomar varias fotos. Capturé su expresión divertida cerca de la cascada. Estaba muy contenta con las fotos. Después de eso, guardé mis cosas. Regresé por el mismo sendero. La aventura del día fue inesperada. Mi pasatiempo siempre me trae sorpresas. Ya quiero volver a explorar. Me llamo Elena. Мене звуть Олена. Mi pasatiempo favorito es la fotografía. Моє улюблене хобі – фотографія. Me encanta capturar momentos especiales. Я люблю знімати особливі моменти. Un sábado por la mañana, decidí ir a un parque natural. Одного суботнього ранку я вирішила піти до природного парку. Este parque está cerca de mi casa. Цей парк знаходиться близько до мого дому. Préparé mi mochila con mi cámara. Я приготувала свій рюкзак з моєю камерою. También puse un objetivo extra y mi trípode. Я також поклала додатковий об'єктив та свій штатив. Además, el LVE accent aigu agua y un pequeño bocadillo. Крім того, я взяла воду та невеликий бутерброд. El día estaba soleado y perfecto para salir. День був сонячний і ідеальний для прогулянки. Llegué al parque a las 10 de la mañana. Я прибула до парку о 10 ранку. Había muchos árboles verdes y flores de color. Там було багато зелених дерев та кольорових квітів.
L'air fresco era muy agradable. Свіже повітря було дуже приємним. Empecé à caminar lentamente. Я почала повільно йти. Buscaba la photo perfecta. Я шукала ідеальну фотографію. Primero, vi unos pájaros cantando en un árbol. Спочатку я побачила птахів, що співали на дереві. Hice varias fotos de ellos. Я зробила кілька їхніх фотографій. Luego, encontré una flor muy rara. Потім я знайшла дуже рідкісну квітку. Era de un color morado intenso. Вона була насиченого фіолетового кольору. Me agaché para tomar una buena foto. Я присіла, щоб зробити гарне фото. Después de un rato, vi un sendero nuevo. Через деякий час я побачила нову стежку. Nunca había ido por ese camino. Я ніколи раніше не ходила цією дорогою. Sentí curiosidad y decidí explorarlo. Мені стало цікаво, і я вирішила дослідити її. Pensé que podría encontrar algo intéressant. Я подумала, що можу знайти щось цікаве. El sendero me llevó más profundo al bosque. Стежка завела мене глибше в ліс. Los árboles eran más altos allí. Дерева там були вищі. El silencio era quasi total. Тиша була майже повна. De repente, escuché el sonido del agua. Раптом я почула звук води. Seguí el sonido con émotion. Я пішла за звуком із хвилюванням. Encontré una pequeña cascada escondida. Я Me llamo Elena. Mi pasatiempo favorito es la fotografía. Me encanta capturar momentos especiales. Un sábado por la mañana, decidí ir a un parque natural. Este parque está cerca de mi casa. Preparé mi mochila con mi cámara. También puse un objetivo extra y mi trípode. Además, el élevé accent aigu agua y un pequeño bocadillo. El día estaba soleado y perfecto para salir. Llegué al parque a las 10 de la mañana. Había muchos árboles verdes y flores de color. El air fresco era muy agradable. Empecé a caminar lentamente. Buscaba la foto perfecta. Primero, vi unos pájaros cantando en un árbol. Hice varias fotos de ellos. Luego, encontré una flor muy rara. Era de un color morado intenso. Me agaché para tomar una buena foto. Después de un rato, vi un sendero nuevo. Nunca había ido por ese camino. Sentí curiosidad y decidí explorarlo. Pensé que podría encontrar algo interesante. El sendero me llevó más profundo al bosque. Los árboles eran más altos allí. El silencio era casi total. De repente, escuché el sonido del agua. Seguí el sonido con émotion. Encontré una pequeña cascada escondida. Era un lugar mágico y hermoso. La luz del sol se filtraba entre las hojas. Saqué mi cámara rápidamente. Monté mi trípode junto al agua. Justo cuando iba a disparar, algo se movió. Un pequeño ardilla apareció de repente. Era muy valiente y curioso. Se acercó a mi cámara. Empezó a tocar el trípode con su nariz. Luego, intentó mover la tapa del objetivo. Me reí, era una situación muy divertida. La ardilla no quería irse. Finalmente, le ofrecí un trozo de mi bocadillo. Mientras comía, pude tomar varias fotos. Capturé su expresión divertida cerca de la cascada. Estaba muy contenta con las fotos.
después de eso, guardé mi cosas. Regresé por el mismo sendero. La aventura del día fue inesperada. Mi pasatiempo siempre me trae sorpresas. Ya quiero volver a explorar. Дякуємо за прослуховування. Ще більше аудіотекстів різних рівнів ви знайдете на нашому каналі.